Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole Sofía Delgado Pérez y en este video voy a hablarles sobre algunos aspectos importantes de la entrevista. Para iniciar debemos tener en cuenta que una entrevista no solo se limita a la elaboración y formulación de preguntas, sino es muy importante generar una buena comunicación que permita obtener toda la información requerida. El primer factor importante son las personas que se intervienen en la entrevista. El primero es el entrevistador y el segundo es el entrevistado. Primero vamos a hablar del entrevistador, el cual debe tener habilidades comunicativas que se dividen en 4 partes. La primera es las habilidades comunicativas sociales, que se refieren al manejo de las normas y costumbres sociales, así como también se debe saber actuar ante la situación. La segunda son las comunicativas, que es saber escuchar y también saber dirigirse hacia las demás personas. La siguiente es la analítica y de interpretación, que para que la información sea coherente y útil es necesario contar con la capacidad de sistematizar la información que se reciba durante la entrevista. Y la última es la de toma de decisiones, ya que se debe tener mucho cuidado que el proceso de la entrevista no esté sesgado por las características principales que debe tener el entrevistador. Es que debe tener claridad del tema a indagar y debe tener claro el contexto en el que se está realizando la entrevista. También debe actuar con confianza, ya que si éste refleja seguridad en sus acciones, la persona que se está entrevistando se tranquilizará y se sentirá apoyada, de tal manera que asumirá un mayor control en sus emociones, acciones y decisiones. Y finalmente, el entrevistador debe ser comprensivo en la medida de que haga sentir a la persona entrevistada que está siendo escuchada y se está validando su narración. En la forma física del entrevistador debe tener una postura y disposición adecuada, debe tener una comunicación no verbal correcta, es decir, que todas sus expresiones faciales ante las respuestas del entrevistado deben ser adecuadas y no alarmantes, ya que el entrevistado va a sentirse atacado y va a comenzar a generar sesgos en la entrevista. Debe generar tiempo suficiente donde el entrevistador no debe afanar al entrevistado y de darle su tiempo para responder. La segunda persona a intervenir es el entrevistado, el cual debe llenar un consentimiento informado antes de comenzar la entrevista. Este debe tener una buena disposición, responder la entrevista siempre con la verdad o según la percepción que posea, sin dejarse influenciar de su entorno. La cual se divide en 3 y el primero se denomina inicio, donde el entrevistador delimita el objetivo de la entrevista y delimita pautas o parámetros en los cuales se va a llevar a cabo la entrevista. El segundo es el desarrollo, el intercambio o clasificación de la información. Este ya es un poco más estructurado, ya que el entrevistador debe tener actitudes para facilitar la comunicación, tales como la empatía, la aceptación, la congruencia y la concreción en las preguntas. Las preguntas deben estar formuladas con un lenguaje fácil de entender o un lenguaje con el que el entrevistado se relacione. También dentro del desarrollo de la entrevista es importante que cuando el entrevistado se desvíe del tema que se está tocando, el entrevistador centre de nuevo la conversación para poder seguir con la entrevista. También es muy importante que cuando hay un guión, el entrevistador se limite a seguir este guión y no saltarse ninguna pregunta, ya que todas tienen el mismo valor o la misma importancia. El siguiente paso es el cierre, que ya para finalizar la entrevista es necesario resolver los últimos puntos que no hayan quedado claro. Es decir, muchas veces dentro de las preguntas que se le realizan al entrevistado no son resueltas al 100% o no se lleva a cabo toda la pregunta como tal. Entonces el entrevistador al final, si no le quedó algo claro, debe volver a formular la pregunta
o debe buscar la manera de recolectar la información que le hizo falta. También debe dar las gracias y despedirse. Y por último, es la recolección de información. La recolección de información consiste en que el entrevistador debe llenar una lista de anotaciones donde se debe verificar que todas las preguntas que se hayan tomado estén adecuadas y que cumplan con el objetivo planteado al principio. Luego seguimos con los tipos de entrevista. Hay 3 tipos de entrevista que son según su grado de estructuración. La primera es la entrevista estructurada, en la cual se decide qué tipo de información se quiere y en base a ello se establece un guión de entrevista fijo y secuencial, donde el entrevistador sigue el orden marcado y las preguntas están pensadas para ser contestadas brevemente. En este tipo de entrevista no se pueden agregar preguntas adicionales, ya que se tiene que seguir el guión establecido al inicio de la entrevista. El segundo tipo de entrevista es la entrevista semiestructurada, en la cual se decide qué tipo de información se quiere y en base a ello se establece un guión de preguntas. Las cuestiones se elaboran de forma abierta, lo que permite recoger información más rica y con más matices que en la entrevista estructurada. Y finalmente, el entrevistador debe tener una actitud abierta y flexible para poder ir incluyendo preguntas según la necesidad. Es decir, a medida que se realiza la entrevista, el entrevistador tiene la libertad de añadir preguntas adicionales si lo ve necesario para que la entrevista sea más completa y los resultados puedan ser mejores. Por último, tenemos la entrevista no estructurada o en profundidad. Es aquella que se realiza sin un guión previo y sigue un modelo de conversación entre iguales. En esta modalidad, el rol del entrevistador supone no solo obtener respuestas, sino también saber qué preguntar, qué hacer o qué no hacer. Otro factor importante es el tipo de pregunta que se hace según el objetivo de la entrevista. Estos tipos de preguntas pueden ser comparativas, de evocación de hechos pasados, de evocación de comportamientos pasados, de reacciones afectivas, de causa y efecto, de información complementaria sobre aspectos, reacciones y sucesos y finalmente sobre condicionales. Finalmente, el entrevistado debe tener ciertas precauciones, como lo son no precipitarse a la toma de decisiones. La información recolectada durante la entrevista servirá para la toma de decisiones siempre y cuando no esté sesgada al orientar los resultados con base en los prejuicios del entrevistador. Debe evitar actitudes negativas para no predisponer al entrevistado. Debe suprimir acciones que puedan mermar la entrevista, por ejemplo, realizar en un mismo día muchas entrevistas, contar con poco tiempo para llevar a cabo la entrevista o no tener un lugar apropiado que garantice la privacidad de la comunicación. Y por último, debe procurar no cruzar el límite de la privacidad, es decir, no solicitar a la persona entrevistada información impropia o innecesaria.